Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Hoy, en Sabiduría Popular, les traemos un programa lleno de mucho conocimiento y datos interesantes. Hablaremos de cultura general y aprenderemos más de nuestro planeta Tierra y cómo debemos cuidarlo. En nuestro tema principal, esta semana debatiremos sobre la escasez global de semiconductores. Nuestro personaje del día lo llaman el pintor incomprendido. Hoy aprenderás un poco más de Vincent Van Gogh. Todo este contenido y un poco más aquí en Sabiduría Popular. ¡Comenzamos! Saludos, pueblo dominicano. El mundo de la tecnología nos guiará hacia el éxito o al fracaso, pero debe ser hacia el éxito. ¿Por qué decimos esto? Muchos creíamos que el principal problema que enfrenta la humanidad, las naciones, el mundo de la geopolítica pudiera ser el petróleo, el gas natural, la de energía, y lo es. Pero lo cierto que el tema básico ahora mismo que interfiere si es capaz la industria del automóvil de producir el número de unidades que necesita, que demanda el mercado mundial, si es posible elaborar, fabricar los teléfonos celulares, las pantallas inteligentes, incluso, lamentablemente, los misiles dentro del armamentismo que pretende absurdamente destruir el mundo. Para todo eso, si es posible que las industrias, la capacidad productiva del mundo, del hombre y las mujeres, pueda alcanzar el 100% de ocupación y pueda producir todo lo que se demanda, eso depende en realidad de esas cositas tan pequeñitas y cada día más pequeñitas de la nanotecnología. Depende de los semiconductores, de los circuitos integrados, microchips o simplemente chips, como le llamamos. Y esto tiene una importancia capital que es necesario que los pueblos conozcan. Y ese es el propósito de este programa. El propósito es dar a conocer qué son los chips. Para eso hemos traído un elenco de artistas, diría yo, artistas del pensamiento, artistas de la inteligencia, para que nos expliquen cómo debemos entender, cómo debemos aprovechar, cómo podemos sacar ventaja como pueblo de este mundo de la alta tecnología, porque al principio manejábamos todo manual hace 2 siglos, luego lo manejábamos mecánicamente, luego apareció el tubo al vacío al final del siglo XIX, allí con la telegrafía, en 1910 apareció la radio, luego la televisión, y seguimos perfeccionando la tecnología hasta que la Segunda Guerra Mundial nos entregó entonces los transistores y se siguió en aquella, cuando se inició el Valle del Silicon, allá en 1957. Esto no es cuestión tan reciente como pudiera alguien pensar. Y este desarrollo de los transistores que se fue acoplando con los resistores, los condensadores y entonces luego el diodo, el triodo, nos ha dado los semiconductores. Pero cuando uno habla de semiconductores, lo más lejano que uno pudiera tener es que esa arena del mar, esas arenas que están muy ricas en óxido de silicio, bueno, si las procesamos tecnológicamente a la temperatura, los 200, 2800, 2400 grados, de allí podemos producir esas barras de silicio que luego cortamos en laminitas bien finas que llamamos oblea
y que es un semiconductor excelente, pero que podemos entonces agregándole, haciendo un dopaje, agregándole impureza de determinados metales, de bario, de fósforo, etcétera, hacerlo entonces selectivamente conductores. Y allí empieza una industria que parece no tener fin, de reducción de tamaño en la nanotecnología, de poder imprimir en 2 micra una cantidad de información, pero no solo de información, no solo de datos, sino de mandatos, para hacer que máquinas, a veces muy sofisticadas, obedezcan al mandato que esa simple lengüetita tenga. Y por eso cuando compramos un automóvil de estos, mientras más caro, mientras más sofisticado, casi todas las funciones de ese automóvil entonces obedecen a un simple mandato de un toquecito, de un clic, de poner el dedo de la mano, uno de los dedos en un botoncito, y entonces tenemos una obediencia total de lo mecánico a lo electrónico. Y así hemos creado este mundo digital. Pero ¿qué pasa? En 1985 en adelante, las naciones más desarrolladas, el bloque europeo, la Unión Europea, el propio Estados Unidos, buscando abaratar precios porque las tecnologías, los aparatos, los dispositivos, los teléfonos, las pantallas, toda esta vida de modernización en que vivimos, la queríamos cada vez más sofisticada, cada vez más lujosa, fácil, obediente y refinada. Entonces, los automóviles que hace 40 años apenas tenían 15 o 20 o 30 chips, ya en la realidad, al día de hoy, la cantidad de componentes en semiconductores que tienen posiblemente rebase los 5, 6 mil, 7 mil dólares, porque tienen 2.000, 3.000 chips. Todo esto nos fue haciendo entonces conscientes de que teníamos que hacer una industria de los chips cada vez más amplia, más poderosa, y esas naciones muy avanzadas encontraron adecuado hacer lo que ellos llamaban los outsourcing, es decir, mandar a que se fabricaran en Asia, como era la costumbre, y eso ocurrió. Morris Chang, un chino que nació cerca de Beijing, se fue a Taiwán. Él había sido educado en Estados Unidos, había trabajado, era uno de los pioneros en la fabricación de transistores y luego de semiconductores, y se instaló en Taiwán y allí instaló la TSMC, que hoy es el monstruo fabricante de la mayor cantidad, del 54% de los semiconductores normales, pero del 92 o 93% de los semiconductores más complejos. Y hoy Taiwán, que Estados Unidos como isla se lo había entregado de buen modo a China como parte de China, cuando China entró a las Naciones Unidas en 1979, cuando Nixon fue a China y anduvo por las playas con Mao Zedong en 1972, y luego cuando Jimmy Carter va a establecer las relaciones diplomáticas con Deng Xiaoping, el padre de la modernidad de China. Bueno, pues le prometió que Taiwán era parte de China, de la única China, de una sola China, de una nación, dos sistemas. Bueno, hoy parece que Estados Unidos quiere que Taiwán sea independiente. Lo defiende como si fuera una nación independiente. ¿Y por qué? Porque allí se fabrica los chips, la mayor cantidad que sirve de base
para decidir de si se desploma la industria, ese parque industrial impresionante de Estados Unidos o no, de si tiene la capacidad de seguir fabricando, dando empleo, generando riqueza, al igual que en la Unión Europea. ¿Y qué ha pasado? Que ahora Taiwán es la manzana de discordia del mundo. Se la disputa China, que la cree solo suya y que pudiera tomarla en cualquier momento. Y también se la disputa Estados Unidos, que le está suministrando armamento y protegiéndola, y le dice a China, cuidado con Taiwán, que Taiwán es del mundo, Taiwán es mía. Y en esta situación aparecemos nosotros, aparece América Latina, aparecen Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Si somos el traspatio de Estados Unidos, ¿por qué tiene que ir a fabricar microchips tan lejos, a 14,000 kilómetros de distancia, cuando estamos nosotros en medio del Atlántico? Esta isla que muy bien puede hacer lo que ya hizo Singapur en el Océano Índico, en ese archipiélago de Malasia. Lo que ellos hicieron con 733 kilómetros cuadrados apenas lo podemos hacer nosotros aquí, que estamos en el medio del Atlántico, a 6,000 y tantos kilómetros del centro de Europa, a 6,000 y tantos kilómetros del centro de África, a 6,000 y tantos kilómetros del centro de América del Norte y de América del Sur. Y por eso República Dominicana ha actuado correctamente. El presidente ha emitido el decreto 324-24 para declarar de alta prioridad y para regular lo que pudiera ser la industria, el conjunto de estímulos y de incentivos que República Dominicana debe desarrollar y quiere desarrollar, aprovechando lo que se llama the Chips and Science Act, la ley de microchips y de ciencia y de innovación tecnológica que el presidente Biden ha impulsado para que Estados Unidos no se quede atrás. Para analizar todo esto, hemos invitado 3 talentosas personalidades de República Dominicana, que nos sentimos orgullosos de que hayan venido a analizar, a iniciar este proceso de educación, porque el pueblo debe ser educado. Y tenemos entonces el placer de presentarlos a ellos, y vamos a dar sus nombres después de esta pausa. Pero no me digan ustedes que este programa sobre los semiconductores, los circuitos integrados, microchips o simplemente chips no les va a resultar sencillamente subyugante, porque como es lo que domina el mundo, todos debemos querer saber qué son los chips. Sabiduría en vivo. Nuestra tierra. ¿Sabía usted que aunque vivimos en nuestro planeta, conocemos muy pocos datos? No conocemos a ciencia cierta en qué planeta estamos. Por ejemplo, desde que se formó la Tierra, que la teoría de formación del cosmos, la más aceptada es la del Big Bang, nos dice que la Tierra se formó como una bola de polvo profundamente caliente que iba también en el movimiento de traslación del espacio, pero que tenía una rotación intensa. Todas esas características se mantienen, pero la Tierra se ha ido
transformando, porque aquellas altas temperaturas fue dando paso a la formación de una costra fría y dura, que es la capa de la Tierra, donde están nuestros océanos, nuestros continentes, islas e islotes, y donde vivimos todos nosotros. Pero ¿sabía usted que el centro de la Tierra tiene una temperatura que se estima en 5.000 grados centígrados? Pero algo más, ¿sabía que esa costra en que viajan nuestros océanos y continentes están sobre un manto magmático? Tiene una temperatura de 1.500 grados en su capa superior, pero que en la inferior tiene 4.000 grados centígrados, y que el grueso de esa costra, en su punto más grueso, tiene tan solo 70 kilómetros, 70, 80 kilómetros. Lo que quiere decir que el diámetro de nuestro planeta es de 12.756 kilómetros. Sin embargo, la costra, piense usted como en una toronja, que en la capa o en la casca de la toronja sea la costra terrestre, y ahí es que está alojado todos los océanos y mares, los continentes, islas y todo esto. Pero el resto de nuestro planeta es una lava, así como cuando sale de los volcanes. ¿Y de dónde viene todo ese calor de la Tierra para que sea todo una bola de fuego? Ese esferoide, ese geoide, como queramos llamarle, ¿de dónde viene todo ese calor? Bueno, se estima que el núcleo de la Tierra está formado por uranio y por níquel y hierro, y que ese uranio está en desintegración permanente, de donde viene ese impresionante calor que tiene la Tierra. Pero algo más, esos océanos y esos continentes que están en la costra de la Tierra, que están viajando, están en unas capas tectónicas que le llamamos movibles, porque esos calores intensos del corazón de la Tierra y esa masa, esa lava, cuando se mueven, la convección, la fuerza de convección, rompen la costra de la Tierra, y de ahí es que vienen las placas tectónicas. Los océanos y los continentes, las islas, los islotes, todo está montado en esas placas tectónicas, que son 26, las principales, pero que llegan como a 60 o 70. Y por ejemplo, aquí en República Dominicana estamos justo sobre el encuentro de dos de esas placas tectónicas, de la placa tectónica norteamericana y la placa tectónica del Caribe. Y eso que llamamos arco antillano es el resultado de empujes entre esas placas que van creando pequeñas islas, así como la famosa y fabulosa cordillera de los Andes es el resultado de la placa tectónica de América del Sur, del Pacífico, de la Nazca, etcétera, que han creado esa impresionante montaña, esa cordillera. Asimismo, aquí en el Mar Caribe, la fuerza de la placa tectónica norteamericana y caribeña nos ha creado el arco antillano, que son este conjunto de islitas de las islas Antillas Menores, las Antillas Mayores. ¿Por qué es importante saber sobre nuestra Tierra? La Tierra nuestra es solo la parte sólida, no está también la atmosférica, la atmósfera. Y la atmósfera también está subdividida en la troposfera, en la exósfera, pero también en esas capas que nos filtran toda la radiación solar, los rayos ultravioleta, infrarrojo, los rayos visibles. En la troposfera habitamos nosotros, habita la vida, donde hay aire, donde hay oxígeno. Entonces,
está la estratosfera y tiene cada uno zonas de temperatura y cada una tiene su grosor hasta llegar a los 1000 kilómetros, a partir de donde entonces empieza el espacio que permite la orbitación en torno a la Tierra. Esta Tierra tan hermosa tiene, sin embargo, un irrespeto de parte de quienes la poblamos. La poblamos sin conciencia de que hay que cuidarla. La poblamos contaminándola. No tenemos racionalidad y por eso es que el cambio climático es consecuencia del abuso que estamos causando al manejarnos en la generación, por ejemplo, de electricidad. La generación de electricidad, el uso del carbón, el uso del petróleo, el uso del gas natural, llamados combustibles fósiles, están envenenando la atmósfera, pero también el suelo, el subsuelo, los ríos, las corrientes hídricas que necesitamos tan urgentemente para vivir. Por eso esperamos que estos encuentros internacionales, este esfuerzo que hace las Naciones Unidas con el panel internacional sobre el cambio climático, estos esfuerzos de que las naciones se comprometan para hacer una transición energética, de ir abandonando el uso de los combustibles fósiles y concentrándonos en la producción de energía mediante las fuentes renovables y limpias. Si nos ponemos en eso, podemos triunfar y vivir en un mundo muy hermoso, pero en equilibrio consigo mismo. Esto es parte de sabiduría popular para comprender mejor nuestro planeta. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Sabiduría en vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados de renombre, cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro debate. En primer lugar, nos acompaña José Delio Arias Guzmán. Con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y una maestría en Ciencias Computacionales, José Delio ha sido un pionero en la creación de centros de cómputos en instituciones claves como la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y el Banco Nacional de la Vivienda. Su vasta experiencia como consultor en diversas industrias y su liderazgo en el sector de telecomunicaciones como director ejecutivo de Indotel lo destacan como un experto en la digitalización y automatización de medios de comunicación y servicios tecnológicos. Seguimos con Osvaldo Larancuén, ingeniero de sistemas egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con una maestría en innovación y cambio de la Universidad George St. John en el Reino Unido. Con más de 30 años de experiencia, Osvaldo ha ocupado puestos directivos en tecnologías de la información y banca digital, además de ser un reconocido conferencista en tecnologías digitales emergentes y ciberseguridad. Es presidente del Internet Society, capítulo República Dominicana, y representante del país en el Foro de Gobernanza de Internet en la ONU. Nuestra siguiente invitada es Yulisa Mateo, ingeniera en tecnologías de la información y comunicación con una amplia trayectoria en consultoría, innovación y transformación digital. Con un MBA en Barnum Management School, Yulisa ha liderado importantes proyectos tecnológicos y ha sido reconocida como Future 50 por el PMI Global. Fundadora de la comunidad Mujeres TIC RD, promueve la inclusión y el empoderamiento de las mujeres en tecnología, combinando su experiencia técnica y empresarial para brindar soluciones efectivas y de calidad. Finalmente, se une a nuestro panel Rafael Ovalle, un verdadero especialista de ciberseguridad, ingeniero en sistemas y cómputos, analista internacional en cibercrimen y ciberdelito. Rafael cuenta con más de 12 años de experiencia en sectores financieros y gubernamentales como vicepresidente de ISACA Santo Domingo Chapter y con credenciales como Access Data Investigator y Autopsy Investigator. Rafael está a la vanguardia en la lucha contra el cibercrimen, aportando su conocimiento y experiencia para fortalecer la seguridad cibernética. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate de hoy será altamente enriquecedor. Bienvenidos a Sabiduría Popular.
Qué interesante que tenemos hoy parte de los talentos más desarrollados de República Dominicana, talentos humanos. Personas, hombres y mujeres que han dedicado su vida a la formación técnica para que el país tenga la capacidad instalada y podamos entonces hablar de qué industria vamos a atraer, porque vamos a invitar a Yulisa Mateo, que por favor, ella que quiere que en todas las escuelas del país se enseñe esto de los semiconductores. ¿Cómo tú ves este tema? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy feliz de estar acá y más en un tema tan importante. Creo que a veces como es un tema técnico, el país se confunde y tiende quizás a cambiar el canal porque no entiende la implicación que tiene esto para nuestro país. Para mí sí, estoy de acuerdo de que pequeños deberíamos tener la oportunidad de estar recibiendo educación tecnológica. Estamos en una ubicación, como usted mencionaba al inicio, privilegiada para poder exportar este conocimiento que tenemos, tanto en la parte de software como en la parte de hardware, que es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué necesitamos ahora? Que existe una estrategia que impulse esta innovación que se quiere hacer en el país de poder comenzar a fabricar y exportar dispositivos. Ya lo hemos hecho anteriormente con los dispositivos médicos, somos pioneros en esto. Creo que ahora en la parte tecnológica debemos darle un impulso, debemos crear la oportunidad de que desde pequeños los jóvenes sueñen con crear un país capaz de generar la tecnología. Somos todos usuarios. En el día a día nos levantamos, tenemos un celular en la mano, ya somos codependientes de la tecnología, pero no sabemos crearla. Somos usuarios. Nos hemos limitado solamente a ser usuarios y hemos dejado la responsabilidad... A comprarla y usarla. Y hemos dejado la responsabilidad a las universidades y al talento, a la persona que quiera ir a estudiar tecnología. No hay un mecanismo que nos indique, esta es la estrategia nuestra, somos buenísimos exportando muchísimas cosas en el tema agrícola, en diferentes áreas. En la pelota, en el arte. Somos, a nivel de turismo, un país excepcional. Pero ¿qué nos pasó en pandemia? Si se cierran las puertas, tenemos que tener la capacidad nosotros de poder generar. Y aquella vez que proclamamos la República digital, claro, y entonces no fuimos capaces de montar la educación de nuestros niños mediante la televisión porque no había capacidad ni mediante las redes sociales, la internet. Es lamentable que siendo un país como somos, donde el inglés acá también básicamente ha pasado a ser un segundo idioma fijo, no tengamos esta cantidad de jóvenes educándose en temas tecnológicos. Pero no de manera opcional, como hoy en día es. Yo voy, lo elijo porque quiero estudiar tecnología y en mi caso, que también tengo una fundación que ayuda a mujeres a entrar en el mundo de tecnología, hay muchísimo menos capacidades. Si tuviésemos la oportunidad de desarrollar nuestros pueblos en estos temas, para que cuando llegue y esta política se implemente y entren los millones, claramente, tengamos la oportunidad de tener espacios desarrollados y las personas listas para comenzar a trabajar. No basta con una política pública que implemente desde ahora en adelante, trabajaremos desarrollando. Entonces, tu idea no es solo de que impartamos esta carrera en el ITLA, en las universidades. ¿Hasta dónde tú crees que debemos llevar? Debemos comenzar desde niños, de que ellos aprendan lógica de programación, que aprendan un poco de electrónica, que el jueguen. Álgebra booleana. Claramente, lógica y álgebra. Lo que hablamos de álgebra, de ese arábica, pero el álgebra booleana, donde los conceptos parecen absurdos. Y se le pierda el miedo a lo que se viene. Realmente, para poder enfrentarnos a los países que hoy en día son los líderes ahora mismo en exportación, tenemos que desarrollar capital humano. Es la única manera. Si no desarrollamos el capital humano, estaremos creando un grupo de personas que serán entrenadas en esta fase, pero será el proyecto de alguna manera capaz de continuar en el tiempo. Una pregunta. ¿Tiene sentido que empecemos a invitar empresas que vengan a fabricar aquí semiconductores si no empezamos a educar a nuestros niños desde la escuela? No tiene sentido que comencemos a invitarlo, aunque si tuviéramos que esperar, tendríamos que esperar al menos 12 años desde que inician hasta que ahora mismo se desarrollen. Es que claramente esa pregunta, hay una estrategia pregunta me lleva a la otra, te la tenía escondida. Cuando llamemos a los dominicanos que quieran venir de toda parte del mundo, que ya vienen empresas a fabricar, ¿cuántos vendrían?
Es lamentable el número, es un número bastante bajo. O sea, realmente no, si somos 11 millones de dominicanos casi contados. No, aquí hay 14 millones de habitantes, 11 millones de ciudadanos. Exacto, exactamente. Entendería yo que el país no está en capacidad de tener en este instante 20.000 personas desarrolladas para entrar a esas fábricas. Pero 20.000 es mucho. 20.000 es, pero digo que no hay. Y claramente para poder hacer una fabricación masiva y poder ser competencia de lo que ahora mismo hay en Asia, que 20.000 queda poco el número, no llegamos al número. Yo quisiera pero si tuviéramos 2 o 3.000, podemos empezar. Pudiésemos empezar, pero ciertamente en temas de electrónica no tenemos muchas personas desarrolladas. Ahora bien, si se hace una exposición al desarrollo de la misma manera que se implementaron las zonas francas en el país, donde cada quien tiene la oportunidad de desarrollar básicamente micropasos hasta que se desarrollen industrias aquí en el país, podemos hacerlo, siempre y cuando se desarrollen las zonas. Es más, lo vamos a hacer. Lo tendremos que hacer, porque ya la ley está ahí y yo espero que realmente se implemente. Yo tengo la expectativa de que como país desarrollemos a nuestro talento, que sea lo primordial que estemos exportando y que el PIB dominicano aumente exponencialmente en temas de servicio y exportación de tecnología. Es hacia allá que va el presidente propone en sus 4 años ahora que él piensa que las reformas que quiere hacer, él no ha dicho cómo van a hacer esas reformas, pero sí ha dicho que en 9 años quiere duplicar el Producto Bruto Interno. Claro. Él sí ha dicho que quiere aumentar, que la expectativa de vida crezca en 8 años. Él sí ha dicho que quiere eliminar la pobreza y que quiere reducir esa evasión fiscal en el impuesto sobre la renta, que es del 63%, y que quiere reducir eso, y que también quiere reducir la evasión fiscal en el ITEVIS, que es de un 43%. ¿Para qué? Para que el gobierno dominicano, tenga dinero y pueda eliminar la pobreza y lanzarnos hacia el desarrollo. Porque tú estás de acuerdo conmigo si yo digo que un gobierno sin dinero no sirve ni para echárselo a los perros. Definitivamente, y lo hemos comprobado. A países como Japón, Corea, el desarrollo masivo que tienen en el área tecnológica. Y yo diría que la mejor estrategia podría comenzar, en vez de como siempre se ha hecho acá en la República Dominicana, que la parte educativa se les enseña a las personas que viven en Santo Domingo, es llevar esto a los pueblos, desarrollar a las personas que están ahora mismo saliendo de los politécnicos y espacios técnicos en esas zonas, para desarrollar no solamente la capacidad intelectual, sino el trabajo inmediato. Está bien como se está haciendo, no solo un ITLAS, cerca del aeropuerto, un ITLAS en cada barrio. Exactamente. Y en cada pueblo. Rafael Ovalle, tú que dentro de tu formación, que empezó muy jovencito, pero que has llegado a un nivel que el pueblo te admira y que valora tu formación, ¿pudieras tú explicarnos al nivel que el pueblo lo pueda entender qué son los chips? Sí, gracias Ramón por la invitación. Bien, para nosotros poder entender qué es el chip, podemos... ¿Cuál es tu cámara? ¿Te lo dijeron? Perdón, sí, esta. Ah, mira. Bien, para poder entender lo que son los microchips tenemos que aludir un poquito a la historia. Ustedes saben que la tecnología y la electrónica nace primero en el ambiente militar. Así se concibió por contexto que se vivía en ese entonces. En principio se hacían estos componentes electrónicos como resistencia, capacitores, entre otros, se ponían en un board, en una placa base, digámoslo así, y las pistas para la interconexión entre estos componentes se hacían a través de cablecito, a través de cable. ¿Qué pasa? Cuando estos eran utilizados en la Segunda Guerra Mundial para el lanzamiento de la bomba, el 50% de las bombas no funcionaban. Cuando rescataron esas bombas que no funcionaron... Una suerte. Sí, que por suerte, por suerte. Ojalá no explote ninguna. Si no las bajas fueran más mayores todavía. Entonces, esas bombas que ellos pudieron rescatar, ellos las analizaron y se dieron cuenta que por la vibración
esos circuitos que ellos hacían, soldados con estaño y con esos cablecitos, bueno, se despegaban. Eso obviamente afectaba el objetivo de la bomba, que era detonar cuando llegaba en el momento. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos remediar esta situación. Entonces crearon lo que se llama el circuito impreso. ¿Qué es el circuito impreso? Bueno, en estos mismos board, esas conexiones que se hacían ya no era por alambrito, sino se hacían una pista de cobre entre un punto y otro, y simplemente los componentes electrónicos se incrustaban en hoyitos y se soldaban con estaño. Esto dio una mayor capacidad. Pero ¿qué pasa? Obviamente las necesidades se fueron ampliando y se necesitaba que un circuito cumpliera una labor X para conectarse con otro circuito y viceversa, y por eso nosotros veíamos en los componentes anteriores que habían muchas patitas de esta soldada y mucho board, y un board por aquí, uno se complementaba con otro. Y muchas copitas. Y muchas copitas, que yo recuerdo cuando era niño, yo jugaba que eso eran ciudades, yo veía como que era edificios y todo eso. ¿Qué pasa? Ya se vio la necesidad de minimizar todo esto, porque realmente era muy tedioso hacer estos circuitos aparte y que se conectaran entre sí, y por ende el dispositivo final... Y todos estos circuitos correspondían a una función que se quería dentro de un diseño, un armamento, un aparataje. Exacto. Un circuito es un conjunto de componentes que tienen un fin para lograr un objetivo en específico. ¿Qué pasa? Al tener tantos dispositivos, al ser así, estos dispositivos se daban muy grandes, muy pesados y muy complicados, muy voluminosos, y consumía mucha luz. El TCO era muy grande, o sea, el costo total del propietario cuando adquiría estos dispositivos era muy alto. Entonces... Perdón, Rafael, cuando se trataba de una computadora, de un ordenador, ocupaba un edificio entero. Ocupaba un edificio entero. Ahí tenemos el código Enigma, tenemos a Alan Turing, que cuando crea su máquina Christopher, o máquina de Turing, como se conoció después, eso cubría una sala completa, con tubos, válvula al vacío, entre otros, muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Para mejorar eso, bueno, ya ahí entra nuestro querido amigo el silicio, que vamos a abordar un poquito después, y con esto se puede lograr lo que son los circuitos integrados. Ya en una sola pastilla con diferentes patitas, digámoslo así, ya teníamos un circuito que se conectaba con otro, uno del lado del otro. Ya no teníamos que tener un board completo para que ese circuito haga, sino teníamos dos pastillitas que se conectaban entre otras, y eso logró obviamente minimizar, digámoslo así, el espacio y minimizar también el calor y todo esto. El consumo eléctrico. Bueno, después de esto surgen lo que son los transitores. ¿Qué son los transitores? Un transitor no es más que un interruptor, pero que lo hace de manera automática, no y selectiva. Y selectiva, no de manera manual, sino que los circuitos hacían una especie de condición y todo eso, y en base a esas condiciones le mandaba a ese transitor un comando, y el transitor hacía el encendido o el apagado. Aquí estamos. Es decir, dirigía la corriente eléctrica, la electricidad, para interrumpirla o encenderla de manera selectiva. Encendiendo uno, apagando otro, en un sistema lógico. Exacto, aquí es lo que le iba a decir. Aquí estamos entrando ya con el sistema binario, con todo lo que es lo digital. ¿Qué pasa? En principio estos transitores eran del tamaño de una palma de una mano. Si ustedes recuerdan, los más veteranos, quizás José Delio Ares, pudiéramos confirmar. Sí, pero eso. no ponga de viejo aquí a nadie. Bueno, recordábamos que los radios antes, los portátiles, que eran grandísimos, no se los llevaba, esos tenían cuatro transitores, y también los televisores que teníamos, esos televisores cacones, grandes, digámoslo así, también era un tema muy complejo. Con un tubo al vacío. Exacto. Y eso fue lo que sustituyeron los transistores. El tubo al vacío, que consumía muchísima electricidad, generaba mucho calor y mucho espacio, fue condensado, reducido
a un simple transistor. Exacto, correcto. Los transistores sustituyen esto. Entonces, estos transistores cada día se fueron haciendo más y más pequeños y como se necesitaba un proceso, se necesitaba realizar algo condicionalmente, ¿verdad? Esto se fue incrustando en pequeñas pastillas, digámoslo así, que hoy es lo que nosotros conocemos como microchip o procesadores. Las tarjetitas. Las tarjetitas, las pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Esto se Como la gente en el barrio, préstame tu chip. Sí. Y entonces manipulan los chips y oiga, Sí. el conocimiento que tiene nuestra gente, sudado y trabajando a veces, un triciclero, sabe de sus chips. Sí. De manera que lo que quiere Yulisa no es tan difícil aplicarlo. Así es. Sí, entonces esto ya, estamos hablando del, del nacimiento de los microprocesadores. No es más que una pastilla con miles de millones de transistores dentro que están cada día procesando, están cada día realizando. Hoy en día lo tenemos en todo, teléfono inteligente, en reloj inteligente. Pero que la necesidad de crearlo básicamente se dio en las torres de fraccionamiento del petróleo. Excelente. Resulta que ¿cómo que se puede extraer la gasolina, el diésel, el querosén, los combustibles de jets, los gases del petróleo? Se lleva a una refinería donde tienen una caldera, un recipiente enorme y el petróleo se deposita ahí. Con la caldera se le eleva la temperatura hasta 500 grados centígrados y entonces eso se hace vapor, se va vaporizando y va subiendo dentro de la torre de fraccionamiento o destilación. Pero esa torre tiene una serie de bandejas a metro, metro y medio, 2 metros, dependiendo de su altura. Y esos gases que van subiendo, cuando alcanzan determinada temperatura, que obviamente va bajando, de los 500 va bajando mientras sube, se van formando los diferentes destilados que luego forman parte de la gasolina, del gasoil, del querosén, etcétera, del fuel oil. Para diseñar una torre de destilación era tan laborioso y había que repetir tantos miles de cálculos, casi todos iguales, y lo que había entonces eran unas reglitas de cálculo y se necesitaban cientos y miles de personas. Luego vino la maquinita Texas Instruments de cálculo y entonces hubo la necesidad de encontrar un ábaco electrónico que multiplicara, hiciera esos miles de cálculos más sencillo, todo. Y por eso los chips, ¿qué quiere decir el chip? Chemical Engineering Programming, porque fue ahí que se creó originalmente. Y nosotros tuvimos el placer de ser los primeros que nos graduáramos a nivel mundial en esto de las computadoras, que como no había suficiente material para darle un título a nadie, en 1974, allá en Kansas, nosotros nos titulamos como ingenieros químicos y con un minor en computadora, con una mención en computadora. Entonces el título en inglés era Chemical Engineering and Computer Science. Correcto. Así inició todo esto, que es fabuloso, tú lo has dicho en un ratito. Sí, entonces eso se llevó, ese principio se llevó a los temas de microchip. Como decíamos, ahí tenemos millones de transistores. ¿Qué pasa? Obviamente el silicio tiene una vida agotada, digamos, no una vida agotada, sino a nivel de capacidad, a nivel de eficiencia. Limitada. Sí, si nos vamos a la ley de Moore, él decía o dice que cada 2 años los chips van a duplicar su capacidad. ¿Qué pasa? Estos transistores... Pero como tenemos alguien que nos controla y que es tenebrosa en sus mandatos, tú vas a tener otra oportunidad. Ah, perfecto. Vamos a pedirle a Osvaldo Larancuén
que es un analista fabuloso en cibernética y también en ciberseguridad y que ama esto, por eso está en esta mesa, porque aquí han sido convidados los que realmente creen y tienen fe en que República Dominicana puede ser, así como en el turismo, iniciar con pasos de niño y mañana ser un campeón en materia de microchips. Muchas gracias, Ramón, por darme la oportunidad de compartir en esta mesa con sabios, ¿no? Analizando la realidad de este contexto que tiene alcances geopolíticos, económicos, sociales, profundos. Yo quiero analizarlo de una perspectiva precisamente de la innovación, ¿verdad? Innovación digital y disruptiva. Y hay que comenzar, y Rafael lo estaba mencionando de una forma correcta. Disruptivo suena muy bonito, disruptivo, pero a lo mejor la gente te lo oye, pero en ese diccionario práctico del diario vivir de la gente terminan ignorándotelo. ¿Qué quiere decir disruptivo? Disruptivo es una palabra para definir un cambio drástico, una ruptura con relación al pasado. Usualmente crecemos, digamos, si lo viéramos como una curva, ¿verdad? Lo veríamos como una curva suave de crecimiento en el tiempo. Sin embargo, cuando vemos algo disruptivo o exponencial, como también se define, lo podríamos ver como una curva en forma de J. El crecimiento es acelerado, lo que provoca precisamente una explosión, una aceleración. La curva de una explosión es una curva que sube así, de repente. Correcto. De hecho, un famoso inventor, ¿verdad? De los 80s, Raymond Kurzweil se llamaba, escribió un libro que se llamó La singularidad está cerca. La singularidad es en astronomía el punto que describe los hoyos negros, que es una fuerza magnética extraordinaria que acelera todo hacia su centro y hasta la luz. Por eso es negro, ¿no? Al final se pierde hasta la luz. Entonces, él decía en este concepto que en la medida en que los pueblos innoven y fortalezcan sus capacidades de inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías, va a provocar una aceleración de tal forma que los cambios se van a producir prácticamente cada 3 meses. ¿Sí? Lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Y eso lo dijo él a principios de los 80, ¿no? Y predijo cómo las inteligencias artificiales, como las conocemos, que hay diferentes capacidades, van a llegar a un momento en que van a interactuar con nosotros y nosotros no vamos a darnos cuenta si es una máquina o si estamos interactuando con otra persona. Entrando en conflicto con lo que nosotros pensamos que es la capacidad para reproducir la mente, pero que en ciencia ficción estamos viendo constantemente desde la Matrix hasta realidades virtuales incluso construidas digitalmente, como es el metaverso, ¿no? Incluso hubo una película muy interesante que se llamó Ready for Player, ¿verdad? Que permitió crear en un mundo parecido al que construían en las guerras de la galaxia, ¿verdad? O en la viaje a las estrellas. ¿Qué profundidad poética tenía Julio Verne? Que pudo predecir todo esto cuando él no tenía ni siquiera dominio matemático. Por eso es que uno dice que los poetas son el presentimiento de la tecnología. Tremenda expresión para describir cómo precisamente soñadores construyen el mundo. El sueño es el camino hacia la realidad. Correcto. Bueno, pues en este contexto quería mencionar que Rafael había mencionado claramente que luego de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente en tiempos de guerra es cuando los gobiernos, específicamente a partir de este siglo XIX pasado, ¿no? Es cuando los pueblos invierten más en tecnología para buscar ventajas competitivas. Bueno, la Primera Guerra Mundial nos trajo el desarrollo de la aviación, de los químicos de destrucción masiva, digamos así, del tanque de guerra, de los portaaviones,
de la del caucho sintético. En ese primer tipo de guerra moderna, que fue las guerras de trinchera, ¿no? Que provocaba que todo el mundo se escondiera detrás de hoyos, pero se necesitaba tirar armas arrojadizas para que les cayera y les hiciera daño, provocando, obviamente, ventajas. Eso abrió las puertas a nuevas tecnologías. Luego la caballería fue sustituida por los tanques de guerra, ¿verdad? O la Stormtroop, ¿verdad? En el caso alemán, ¿verdad? Arrasaron, claro sí. Alcanzaron de forma rápida, ¿verdad? Francia en ese transcurso. Bueno, en este contexto, diferentes imperios que estaban en pugna, como el imperio inglés, como el imperio alemán, como el imperio ruso, y las revoluciones que se estaban dando en ese momento de tipo social, provocaron la necesidad de desarrollar e invertir más en la técnica. Y esto provocó que en la Segunda Guerra Mundial esos científicos que estaban colaborando en diferentes universidades tuvieran que asumir roles en el ámbito de la guerra. Ya vimos recientemente la famosa película de Oppenheimer, ¿no? Donde grandes científicos habían descubierto el funcionamiento del átomo. Oppenheimer, que fue el que dirigió el proyecto Manhattan para desarrollar, a un pedido de Albert Einstein, a Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente, que le dijo: los alemanes están detrás del desarrollo de la fuerza del átomo. No permita que ellos lleguen primero a ese desarrollo. Y entonces reunieron, bajo el liderazgo de un militar que buscó a Oppenheimer, Julius Oppenheimer, para dirigir este proyecto Manhattan. Y allá en Los Álamos y en muchos lugares más logró desarrollarse la barrigona, que fue que por suerte solo hemos tenido 2 detonaciones de estas bombas sobre pueblos. Por suerte, el 6 de agosto en Nagasaki y el 9 de agosto en Hiroshima, en 1945. La destruidora de mundos, ¿no? Sí. La Little Boy y la Fat Boy. Es importante señalar como precedente que previo a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todo el desarrollo científico más avanzado, específicamente alrededor de los temas nucleares, se desarrollaban en Europa, ¿no? Y Oppenheimer, de hecho, estudió en Oxford. Eran mecánicos, y allí empezó lo analógico. Lo analógico y también lo teórico. Y en este caso, Einstein era físico teórico. Él nunca fue a un laboratorio y transformó el mundo. Y afortunadamente todo lo que planteó, le planteó una solución desde el punto de vista de ingeniería. Bueno, los ingenieros, que si quieren ver la curvatura de la luz alrededor de la Tierra, que se vayan a un eclipse solar, váyanse a Sudáfrica y observen. Fueron a la isla Príncipe, debajo de Camerún y de Gabón. Y allí en 1919 confirmaron las teorías, porque Einstein en 1905, con sus escritos que hizo sobre la foto, ¿cómo él le llamó? La fotointerpretación de los metales cuando llegaban a nivel de temperatura muy alto. Y entonces, por eso fue que él ganó su premio Nobel. No fue por la teoría de la relatividad, que la que él lanzó primero se llamó la teoría de la relatividad especial, y luego él en 1919 la corrige y crea entonces la teoría de la relatividad general, cuando Hubble le hace la observación de que él había asumido que el mundo no estaba estático y no en expansión. Y a consecuencia de eso es que él dijo: cometí el peor error de mi vida cuando asumí en mi teoría de la relatividad que el mundo era estático. Y entonces tuvo que modificarla y agregarle lo que se llama la constante cosmológica, que es el gran aporte que hizo Hubble a la teoría de Einstein. Y es importante señalar, y parafraseando su interesante planteamiento, ¿verdad?, que Einstein no se
no sacó esto de la nada, ¿no? Él mismo decía, he alcanzado estas alturas subido en hombros de gigantes, porque la comunidad científica tiene que trabajar en conjunto para, como si fuera una escalera, alcanzar nuevas etapas en el conocimiento. En el caso de Newton, básicamente la teoría de él era relativa al planeta Tierra, el comportamiento de la gravedad en nuestro entorno. Y de repente pero Einstein tenemos que agradecerle todo, porque eso sirvió de base son nuevas a Einstein. dimensiones. Claro, y lo que decía en ese contexto es que así como Hubble, también se presentaron Niels Bohr, se presentaron Heisenberg, que se quedaron en la parte alemana colaborando, colaborando con el imperio nazi, porque muchos judíos tuvieron que salir, sabemos, por las consecuencias, hacia Inglaterra. Pero sigamos y luego los transistores. Sí, entonces en ese contexto quería traer el tema de los transistores se desarrolla precisamente luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, en la que todos estos técnicos se involucran en encontrar una nueva forma de acelerar los procesos de cálculos, porque en ese tiempo las computadoras eran mujeres con PhD en física y matemáticas que eran contratadas, así como tú mencionabas antes de las calculadoras, para con tablas logarítmicas, exponenciales, calcular las distancias, las curvaturas que se tenían que dar soluciones a las ecuaciones insolubles entonces, porque no tenían instrumentos. Correcto, entonces en ese contexto se tenía que crear un mecanismo para acelerar estos procesos. Ahora bien, en ese contexto, como la guerra generó mucha capacidad de inversión, de repente se redujeron las inversiones para muchas de estas investigaciones. El Departamento de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, entre paréntesis DARPA, o digamos abreviado sus siglas, DARPA, invertía mucho dinero, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial ya no había necesidad de tener un presupuesto en armas. Que por cierto se creó cuando la Unión Soviética le dio el susto con el Sputnik. Correcto. En 1957, orbitando por primera vez. Sí, que recordemos que en ese entonces el presidente Eisenhower se asusta y llama a una reunión de la que entonces era la National Science Foundation, la Fundación de Ciencia. También se reunieron las universidades, las principales 10 universidades, los centros de estudios de pensamiento, las Fuerzas Armadas. ¿Qué vamos a hacer si ya la Unión Soviética nos superó en el espacio y en todo esto? Entonces ahí se crea el departamento de ARPA, que quiere decir Advanced Research Program Agency, la agencia de programa de investigación avanzada. Y por eso es que la Internet, a final de cuentas, nació de un susto. DARPANET. Que vamos a hacer un programa más adelante para explicar cómo ese susto crea la Internet, lo más fabuloso de la creación humana. Bueno, pues en ese contexto en que caen las inversiones, a partir de entonces, es cuando surgen las ideas, desde el punto de vista de la Universidad de Stanford, de crear unos parques que a la larga se convirtieron en Silicon Valley. Todas esas grandes investigaciones que se desarrollaban en la costa este de los Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, MIT, en Harvard, en Nueva York, fueron atraídas por grandes inversiones aprovechando un parque industrial. No olvide que tenía a esas Donald capacidades. Valentine. Donald Valentine. Que tiene mucho que ver con la creación del Silicon Valley. Correcto. Pero José Delio, ya Osvaldo va a tener otra oportunidad. Tú como que viste nacer todo esto aquí en República Dominicana, después de haberlo estudiado, ¿cómo tú aprecias que va el país y hacia dónde crees tú que va? Ahora que tenemos un marco jurídico, que es el decreto 324-24, que el propio decreto señala que es para aprovechar esa ley especial que ha promovido el presidente Biden y que se llama la Chips and Science Act, la ciencia sobre semiconductores y ciencia e innovación científica. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar Vamos a volver aquí al país ahora. Ya conocemos todo el ambiente y
tenemos que venir aquí al país. ¿Qué pasó ahí? Nosotros vemos que el país tiene que desarrollar un área que no ha desarrollado, que es el área de la tecnología, aún más de lo que, porque como mencionaban antes, en la parte de medicina se ha desarrollado, en los parques industriales se han desarrollado, pero no hemos desarrollado el área de llegar a la base. Y tenemos que llegar a la base. ¿Qué pasa? Vamos a poner de ejemplo algunos países. Y tú mencionaste antes Taiwán. Taiwán decidió invertir en esa tecnología hace muchos años, porque consideraba que eso era un escudo para que los países protegieran a Taiwán de que nadie pudiera coger a Taiwán. Y en ese caso China. Porque ellos van a decir, Y le ha resultado. le ha resultado. Si cogen eso no pueden. Inclusive, y tú lo sabes, se puso que no le puede vender esa tecnología a China. Y Taiwán, aunque lo produce ahí cerquitica de China, no puede venderle a China la tecnología que ellos están fabricando. Se le prohibió eso. Si se le prohíbe eso, más se le va a prohibir que China coja control de esas fabricaciones. Y tú sabes que, como tú dijiste, los más avanzados, que tienen billones de transistores integrados para que vayan a muy rápida velocidad, esos chips que fabrican ellos el 90 y pico % del mundo, ellos solo los taiwaneses. De los más complejos, De los y más es complejos. casi 55% El 60. de los normales, El 60%. 60%. Entonces, porque ellos se usaban Micron y TSMC fabrican el 60% del mundo entero, pero el 90% de los más avanzados. ¿Qué pasa entonces? Que decimos aquí, bueno, eso, si tiene la geopolítica, y el problema es geopolítico porque dice lo de China no va a desaparecer, son empresas privadas. Esas empresas privadas miran también el riesgo que ellos tienen y dicen, déjame venir a América, déjame venir a Europa, pero pueden venir a República Dominicana. ¿Por qué? Porque geopolíticamente es un país estable, económicamente estable, también políticamente estable, y podemos venir acá sin problema. Entonces, ¿qué ellos quieren decir? Vamos a instalarnos en República Dominicana, y tiene República Dominicana que ofrecer. ¿Qué podemos ver también? Podemos ver el ejemplo del presidente Figueres, hijo, que fue el que promovió que Intel fuera a Costa Rica. ¿Qué provocó eso en Costa Rica? Intel es una de las grandes empresas en materia de fabricación de semiconductores en el mundo, que está radicada en Estados Unidos. Exacto. Una empresa norteamericana. ¿Qué pasó entonces ahí? Perdón, yo no sé si debemos continuar eso que se nos pegó en 1965, de llamarle a los estadounidenses norteamericanos. Porque cuando uno dice norteamericano, está metiendo a Canadá y a México, Exacto. que no siempre piensan igual. Entonces, vamos a no usar el término, me excusa, de norteamericano y decir estadounidense. Exacto. ¿Sí? Entonces Intel se instala en Costa Rica y llegó a producir el 20% de las exportaciones de Costa Rica. Y llegó a significar... Llegó, no, lo está haciendo. Sí, pero digo que llegó en su pico, llegó a eso. Y llegó a un 6% del PIB de Costa Rica. Que es de mucho. De mucho. Claramente. Por eso le estoy diciendo eso, porque si nosotros logramos eso, logramos la meta que el presidente ha trazado. Entonces, ¿qué pasa? Esas maquinarias que se utilizan ahora para fabricar, que estamos hablando de eso que tiene Taiwán, cuestan muchos millones. Las nuevas cuestan alrededor de $300 millones una máquina. Sí, pero una empresa de esa anda por la fábrica entera, 20.000 millones. 20 millones una fábrica. Entonces, por lo tanto, ellos tendrían que tener la fábrica. ¿Qué se necesita para la fábrica? Se necesitan los materiales que tú utilizas, que tú dijiste ahí, tierras raras que podemos conseguir quizás en República Dominicana y fabricarla aquí, o usarla, utilizarla. Se necesita personal, se necesita también agua, se necesita gases, que tienen que traerse también. Pero que todo eso nosotros podemos suplirlo fácilmente, sin problema, en la República Dominicana. Se necesita también algo importante, y fue algo que Costa Rica en su momento no lo tenía, lo fue adquiriendo después, que nosotros lo tenemos. Las conexiones con todos los compradores. Llegar rápidamente a Europa, llegar rápidamente a Estados Unidos, llegar rápidamente a Sudamérica, llegar rápidamente a Asia. En ese momento Costa Rica no tenía eso, lo fue desarrollando y todavía no tiene el desarrollo de la logística que tiene República Dominicana. Por lo tanto, nosotros en eso lo llevamos ahí. Ellos sí hicieron algo que estaba Melissa mencionando, utilizan 1.500 costarricenses
educados en tecnología para manejar la empresa. En Taiwán, para darte una idea, Micron, que es más pequeña, utiliza 20.000 ingenieros. La más grande, TSMC, utiliza 60.000 ingenieros. Por lo tanto, ya tú sabes que decirlo es fácil. Sí, ¿qué está pasando ahora? Si utilizamos la fábrica más moderna de fabricarlo, no utiliza casi personal. ¿Por qué razón? Consideran que las personas contaminan el ambiente y quieren todo sea automatizado y que ni siquiera entre ninguna persona dentro. Usan los robots. Todo por robots. Todo está robotizado y todo está puesto. Y además, como son billones de transistores, nadie lo puede manejar. Eso se hace todo automáticamente. Y solamente hay una fábrica que fabrica en la fabricación, la maquinaria para fabricarlo. Y esa máquina es la única que existe en el mundo y por eso esa máquina no se le vende a otro país. Y solamente lo tienen ahora mismo, la más moderna, en los taiwaneses, los surcoreanos y los Estados Unidos. Y los holandeses. En Holanda que se fabrica. Correcto. Holanda que lo fabrica. Bueno, vamos a hacer una pausa porque hemos cumplido la primera ronda. Vamos entonces, este programa tiene una serie de atractivos. Ellos tienen los productores geniales como son, tienen un personaje y entonces unos temas culturales. Vamos a hacer un breve receso para continuar en esta presentación de lo que realmente más conviene al pueblo dominicano. Hay cosas que son tan fundamentales de los pueblos, pero que el promedio del ciudadano a veces todavía no lo ve. Así como no se comprendió mucho el tema del turismo en los años 1967, 68, y ya hoy lo que pedimos todo es que no podemos tener ese desorden y esa rabalización en torno a nuestras ciudades turísticas principales, porque vamos a atentar contra lo que maravillosamente hemos creado. ¿Qué es lo que el pueblo ahora está pidiendo? Que haya orden, un rediseño urbano y que todos vivamos como decentemente en viviendas y no esos arrabales y todas esas cosas. Fíjense cómo los pueblos se hacen dueños de los temas del desarrollo. ¿Y qué buscamos nosotros ahora? Que esto de los semiconductores, que es tan importante como el petróleo y el gas y el carbón y las fuentes renovables de energía, o tal vez más crítico, porque ¿qué ocurriría si China le echa mano, toma a Taiwán? Ni pensarlo, porque por de pronto hay varias plantas que se construyen en Estados Unidos para semiconductores, pero tomarán 4, 5, 6 años desarrollarse. Por de pronto Estados Unidos colapsaría sin Taiwán, pero la propia China a lo mejor colapsaría porque la toma y la creación de un nuevo orden, eso da mucho empeño. Es más, uno se muda de un apartamento estrechito, incómodo, a una casa más cómoda y dura como un mes vuelto loco porque usted no sabe dónde puso las cosas. Entonces, toda toma para crear un nuevo orden, eso crea un desorden, un caos y una confusión. Al mundo le sería desastroso. Por eso hacemos este programa, para llamar la atención sobre las cosas súper importantes que tenemos encima, delante de nuestras raíces, pero que a veces no comprendemos. Vamos a la pausa y seguimos con estos maravillosos invitados que, como ustedes han visto, sí conocen el tema. Cuatro cosas que no sabías de... ¿Sabías que Van Gogh se consideraba a sí mismo como un fracasado? ¿Sabías que Van Gogh quiso ser pastor evangélico y solo cuando lo cancelaron de ese trabajo fue que decidió incursionar en el arte? ¿Sabías que Van Gogh no recibió formación formal sobre arte? ¿Sabías que Van Gogh en 10 años de carrera creó una obra aproximadamente cada día y medio? O sea,
36 horas. ¿Sabías que Van Gogh no tenía dinero para pagar modelos? ¿Por eso se pintaba a sí mismo? ¿Sabías que dicen que Van Gogh vendió en vida una sola de sus pinturas? ¿Sabías que La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh y algunas otras de sus obras se crearon en un sanatorio mental donde el artista estuvo recluido durante un año? ¿Sabías que Van Gogh tenía desequilibrios mentales y acabó con su vida con un disparo en el pecho que le causó la muerte 2 días después? ¿Sabías que las últimas palabras de Van Gogh fueron para su hermano y rezaban textualmente: la tristeza durará para siempre? 4 cosas que no sabías de. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Bien, si Estados Unidos emite una ley para ponerse al día en la innovación tecnológica, en las investigaciones, para dar pasos de avance en este mundo de los semiconductores, en este mundo de la cibernética, en esta aproximación tan rápida a la inteligencia artificial, ¿cuán mucho no debe actuar República Dominicana? No para ponerse al día, para rápidamente adentrarse y no quedarnos fuera. Actuar con rapidez. Ustedes ahora ya hicieron sus exposiciones básicas, pero ahora yo sé que a uno cuando expone le quedan algunos resabios de que no lo hice todo lo bien que quería, que se me quedó este pedacito, o escuchó al otro y entonces quiere precisar algunas cosas. Son 20 minutos de debate que los productores tienen para esta parte del programa. Yulisa. Para mí es importantísimo que veamos esto como algo nacional, pero realmente que no exista el protagonismo. O sea, si cuando le asignan esto directamente solamente a una entidad, tiende a desvanecerse el esfuerzo. Yo personalmente creo que si vamos a tomar esto como un tema importantísimo, debemos comenzar a involucrar al Ministerio de Trabajo porque hay una estrategia, al Indotel también debería estar, el Ministerio de la Mujer también para que podamos incluir a las mujeres en esto, debería estar incluido todos los ministerios como el de Economía. Es más, pueden llamar el de la Juventud, importantísimo, para comenzar a darle carácter a esto. Aquí hay casas de la juventud, aquí hay espacios para desarrollo, aquí están los CTC que en mi perspectiva también se han dejado un poco desvanecer. Morir. Entonces necesitamos comenzar sin necesidad de tener que esperar a que el dinero y esa resolución entre. Ahora mismo ya tenemos presupuesto para la parte educativa, tenemos las tandas extendidas, tenemos mucho por donde comenzar. El único problema es que si tenemos que esperar que comience un año escolar, una reforma en todo el aspecto educativo, vamos a tardar demasiado. Yo entendería que hay esfuerzos que deben comenzarse y en la parte educativa. Yo no sé, Rafael Ovalle, ¿cuáles son las materias primas? Ahorita José Delio dijo algo sobre esto, sí, pero se dice que Japón produce el 60% de los insumos que luego utiliza Taiwán, pero que también Corea tiene, con Samsung, tiene cerca de 17 plantas que fabrican chips. La misma China tiene, lo único es que aunque producen el 90-93% de las tierras raras y de los 17 elementos estos de la inteligencia artificial, pero que el mundo está produciendo como 130,000 toneladas anuales, pero que China está produciendo cerca de 100,000 o más. ¿Cómo es esto? Mira, a mí lo que me llama la atención del decreto es la flexibilidad que tiene para la investigación de semiconductores. Fíjese que él no se refiere a un tipo de semiconductores específico. Claro. Hoy el más utilizado es el silicio, pero está llegando a su porque máxima. el germanio también se utiliza, El germanio pero también, es muy caro. Exacto. Y entonces, el silicio es un elemento que es el segundo más abundante después del oxígeno aquí en la corteza terrestre. Y si nos vamos, bueno, el oxígeno solamente lo tenemos aquí en la Tierra.
Y en el universo completo tenemos arena, por lo que a nivel del universo completo, el silicio es el elemento más abundante en el universo completo, pero está llegando a su máxima capacidad. Hoy en día... ¿Cómo máxima capacidad? ¿En qué? ¿Por qué? En uso, le pero explico. Es que lo que más hay es arena y todo esto. Sí, pero no es la capacidad que tiene de integración en los chips. De conducción. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos una capacidad de que en un chip están a una distancia, cuando hablamos de distancia, bueno, estamos hablando de nanómetros. Estamos hablando a 10 nanómetros. La 10 milésima parte. Exacto. De 1 metro, eso es un nanómetro. Un nanómetro. Piense y divide 1 metro en 10 millones de partes. De 10 millones. Sí, entonces esa capacidad ya se está agotando. Inclusive, bueno, el M1, que es el chip de Apple, el más avanzado. Sí, pero es para que el pueblo entienda. Lo que estamos hablando es que en una oblea, sí, donde que es de silicio, exacto, la función que queremos que nos dé el silicio en esa oblea está agotándose su capacidad porque le estamos sobresaturando de funcionalidad. Para concluir la idea, me gustó la flexibilidad que tiene el decreto, de que no solamente envía o manda a hacer una investigación de un tipo de semiconductor en específico, sino a nivel de semiconductores completos, sí, para ver qué otra alternativa nosotros podemos. Depende de las fábricas que quieran venir. Exacto. Le damos bienvenida a cualquiera. Sí, porque ya en el próximo salto... Pero la pregunta es, sí, ¿tendrá el país la intención de montar su propio centro de investigación? Porque aunque suene como demasiado pretencioso, oiga, dicen los chinos que una distancia de 1000 leguas se acorta con el primer paso. Sí. Bien ha dicho que nosotros no podemos, al principio serán investigaciones elementales, pero se pueden ir haciendo más complejas. Bueno, ya dimos el primer paso, que es el decreto. El decreto mismo manda a hacer esas investigaciones y todo eso. Y creo que hay una voluntad de parte del gobierno de poder realizar estos... ¿Y tú no crees que nos facilitará la atracción de empresas el hecho de haber descubierto tierras raras en Pedernales, que en palabras del propio ministro de Energía y Minas, y no tenemos ninguna razón para no creerlo así, allí hay un valor de más de 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de algo serio. Cuando las naciones, cuando las empresas sepan que nosotros tenemos capacidades de hasta poder producir esos 17 metales, que para que la gente sepa que no es una cosa misteriosa, vamos a decírsela entre todos: el itrio, el iterbio, el sumario, el hafnio, el gadolinio, el disprecio, el neodimio, el escandio, el cerio, el europio. Son 17. ¿Cuántos van? Yo he dicho como 10. Como 10. Faltan 7 más. Los otros 7 los podemos dejar a la audiencia para que... para que investiguen también, hagan su trabajo ustedes. No nos oigan solo a nosotros. Bueno, vamos a ver qué dice Osvaldo, que quería... Sí, yo quiero mencionar 3 elementos rápidamente de este proceso, para comprender dónde está el intríngulis de este momento. Cerrando en aquel momento los transistores, recordemos los radios de transistores, toda la tecnología era militar. Y una vez se agotó ese proceso, entonces había que masificar la tecnología. La Internet todavía es militar. La base. Bueno, la base. Sí, ya está democratizada. Ya está democratizada. Del Wide Web. Sí, correcto. Aquí estamos hablando de masificación. Luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, toda esa inversión hay que canalizarla. ¿Y cómo se canaliza? Los transistores. Recordemos Texas Instruments, tú mencionaste las calculadoras, pero hoy los radios de transistores. Eso fue algo extraordinario porque pasamos de unas grandes consolas a
pequeños equipos que podía llevar las personas, así como utilizamos el iPhone en este momento. En aquel tiempo eran los raditos de transistores de varios colores y varias capacidades, y eso utilizaban transistores. Pero, ¿qué pasa? Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países asiáticos quedaron con alta capacidad de mano de obra ociosa, y el comunismo estaba por atacar. La única forma de tener influencia es darle trabajo. Por lo tanto, las empresas que necesitaban masificar y migrar esa producción lo hicieron hacia Asia, que tenían buenas capacidades y habilidades para desarrollar estas tecnologías. Y lo dividieron en tres, digamos, capas de proceso. Pero una a ensamblar. Perdón, porque el sistema educativo de esas naciones se ocupaba de enseñarle matemáticas La alfabetización, y claro. una serie de cuestiones al pueblo, porque nada nace de la nada. Así Correcto, es. correcto. Pero dividieron este proceso en tres capas, digamos. Una capa de ensamblaje, una capa de pruebas y una capa de empaquetamiento. Por lo tanto, digamos, si Japón fue la primera empresa que de hecho sacó mucho provecho con las empresas japonesas, haciendo radios, haciendo relojes digitales, entre otros elementos, sí, y llegó un momento en que ellos mismos comenzaron a producir su propia tecnología, inundando los mercados, ¿no? Luego, la segunda etapa, ese proceso que se llama outsourcing, que así había mencionado, es sacar esa fabricación hacia países de mano de obra más económica, pero con iguales niveles de calidad. Y ese proceso de outsourcing lo tenemos, esa es la segunda capa que quería mencionar, fueron no solo esos países asiáticos, sino incluso la India, que lo utilizó a partir de del fin de la Guerra Fría. Comenzaron a utilizar, que fue en 1989, con la caída del muro de Berlín, ¿no? En tiempos de Boris Yeltsin, de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que estuvieron involucrados para hacer este cambio, y que generaba una tirantez para el desarrollo de las políticas públicas y las relaciones internacionales. La India comenzó a ofrecer servicios de telefonía a distancia a las empresas, y surgió la industria del call center, ¿no? Que recordamos. Desde allí, los indios le hablaban a los Estados Unidos y a Inglaterra para colocar servicios, dar servicio al cliente, entre otros elementos, en varias capas. Una que era básica de call center, otra de procesos de negocios, como se llamó BPO por sus iniciales, y luego de conocimiento, que eran a niveles de doctorados, ¿no? Y la tercera capa es que una vez este proceso de ensamblaje, de pruebas y de empaquetamiento se produjo, eso generó una cadena de suministro, ¿no? Que se pudo, en los países más avanzados se diseñaba y en esos países se fabricaba. De tal forma que ahora los parques industriales que nosotros tenemos una larga historia con ellos, ¿no? Utilizan prácticamente todos los productos para ensamblaje. Lo mandan a otro país hacia hacer pruebas y lo mandan a otro país ya para poner el empaquetamiento. Y ese empaquetamiento conecta con la famosa ley de Gordon, que ha sido mencionado, donde aumenta la capacidad de procesamiento en la medida en que pasan los años, pero se reduce la superficie donde se colocan esas tecnologías, de tal forma que un celular que tenemos ahora mismo es mucho más poderoso que un supercomputador de los 90s. La NASA cuando lanzó su Apolo 13 en aquel tiempo, sí, estaban utilizando unas computadoras de los 60s, ¿no? De los 60s. Entonces, y aquí tenemos que hablar que en los 80s surgieron dos grandes productos de transformación que han inundado a toda la sociedad, que son las computadoras personales. Apple lanza la Macintosh y IBM, en alianza con Microsoft, crea la PC. Lo que ha provocado que esas industrias que eran de grandes corporaciones, de repente creen productos, millones de productos que han inundado todo este mercado. ¿Y quién es que más dinero ha ganado? El que no produjo computadoras, sino los software. El mecanismo para darle qué pensar y cómo actuar a esos aparatos. Correcto. Y aquí en este contexto hay que hablar de las dos partes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Apple... Sin una, la otra no. Claro. Apple, por ejemplo, se dice que es una empresa que ha dejado de innovar. Sin embargo, todos los celulares se parecen. Es una empresa trillonaria, lo que quiere decir que ellos crearon el producto, el hardware, el celular, la tableta, el computador, que conectan entre sí, y el software. Y Microsoft se dedicó solo a crear software.
un momento a José Delio, Sí, porque son 20 minutos, Sí, ¿verdad? lo que quería yo hablar ahora es que hemos hablado mucho como de gobierno y gobierno y gobierno. Estoy de acuerdo que el gobierno con el decreto ha ayudado y que el presidente de Abinader se ha preocupado y es algo que debemos reconocerlo y tomar, agradecer. sí, Pero seriamente. si analizamos lo que hay en Taiwán, que dijimos que son los fabricantes, son empresas privadas, no son gobiernos. Si decimos los que compran eso, Morris Chan, que Sí, Morris lo Chan. han declarado el padre de la patria claro, moderno. claro, y que se jubiló, está jubilado. Que trabajaba Pero- en Texas Instruments. Sí, trabajaba en Texas Instruments y se fue allá a Taiwán. Recuérdense que cuando él fue a Taiwán, y para recordarle ese punto que ya tú mencionas, él lo que dijo fue, tenemos que crear una empresa que fabrique esos chips y que fabrique todo esto y que vaya aumentando la tecnología. Nosotros no lo vamos a utilizar, nosotros vamos a fabricarle para otros. Y así fue que Taiwán surgió. O sea, cuando dijimos que Apple, y tú mencionaste el M1, el M2 y el M3, que Apple ha sacado, se lo fabrican ellos. Ellos no tienen, Apple no tiene una fábrica para fabricarlo, se lo fabrican ellos. Igualmente, Intel, que tanto hemos hablado, también fabrica con ellos. Lo mismo que Samsung, tiene también fábrica para fabricar a los otros. Es decir, que no son fábricas para ellos mismos, no tan integrados como antiguamente se creía que todo lo fabricaba uno mismo. No, cada componente se fabrica en diferentes sitios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en República Dominicana? Incentivar la empresa privada, Exacto. porque esa es la que lo va a hacer, no va a ser la empresa pública. Lo público pone las normas, pone las reglas. Ahora, la estructura y todo el montaje y toda la inteligencia y toda la intención institucional tiene que ser el El gobierno. gobierno. Pero la inversión que va a venir y que tenemos que atraer es la empresa privada. Y tenemos ahora que hacer. Ahora, atraer pero esas empresas analízame un privadas. poco, si una vez se termine valga la redundancia, el cálculo de las reservas de las tierras raras que tengamos. Hay que saber que el primer país que empezó la concentración y el procesamiento de tierras raras fue Estados Unidos, allá en California, en Mountain Pass, en el paso de las montañas. Y que esa planta se cerró en el 2002. ¿Pero por qué se cerró? Por el altísimo nivel de contaminación que tenía. China ha pagado un alto precio, Ciertamente. porque China ha dicho, Deng Xiaoping planteó una modernización de China y han pagado el precio de asumir una alta contaminación para ser líder en la producción de los metales o elementos químicos de la inteligencia artificial. Cabría la pregunta, China tiene 10 millones de kilómetros cuadrados y tiene casi 2 millones de desiertos y la mayor parte de los yacimientos de tierras raras están en los desiertos. Nosotros con 48.500 kilómetros cuadrados estamos dispuestos a pagar el precio que nos cobre esa altísima contaminación para poder procesar estas tierras raras de las que nos estamos alegrando tener. Cabe esa pregunta. Por eso, te voy a contestar en eso. Estados Unidos se desarrolló cuando desarrolló el petróleo. Y fue contaminación también. O sea, todo lo que se han desarrollado es porque han hecho contaminación para poderse desarrollar. Y es algo que los países subdesarrollados decimos. Si no nos permiten contaminar, no nos vamos a desarrollar. Porque si tenemos que usar la técnica que ellos dicen y obligarnos a hacer lo que ellos dicen, nosotros no vamos a poder desarrollarnos. ¿Por qué le tenemos que decir al pueblo que sí, que es verdad que este país va por buen camino y que no podemos desarrollar? Porque ¿cuál de ustedes había pensado que pudiéramos hacer de que una mesa para discutir si vamos a ser productores de semiconductores, de la expresión tecnológica más desarrollada actualmente, los dominicanos es que nos estamos volviendo comparones? ¿O es que es verdad? Para mí es que es verdad y tenemos que haber llegado. Y estamos llegando tarde. La ventaja que tenemos Estamos ahora... llegando tarde. Sí. Te quiero ¿Por decir, qué? por lo mismo que te dije, ¿en qué año comenzó Costa Rica con Intel? Sí, eso es 1986. Hace casi 50 años. verdad. Con Entonces, Intel,
Entonces, esa gran empresa claro, entonces por eso fabricante. estoy diciendo que estamos llegando tarde. Pero sí quiero aclarar algo, que tú me corregiste ahorita de que Intel disminuyó su producción por un cambio de gobierno. Porque la ¿Cómo? política del ¿Cómo gobierno así? no lo Cambió hace. la política del El gobierno. gobierno cambió. Cuando el gobierno Sí. cambió la política, Intel me dijo, Inclusive, me voy del país. Ellos se iban. Inclusive ellos se iban. fueron, Ellos se quedaron. fueron Y volvieron. y volvieron después. con un cambio de gobierno otra vez. Sí. Entonces, lo que le quiero decir es eso, nosotros tenemos que saber que eso no puede suceder y tenemos que cuidar eso. Tenemos que es la ventaja que ellos ven que nuestros gobiernos han sido estables. Es decir, que lo que la seguridad nuestro gobierno piense hoy y las políticas que aplique hoy, no puede venir nadie a cambiarlo Exacto. mañana. Así por así. Exactamente. Y dejarlas abandonadas, que es lo que normalmente Ahí yo Exacto. quiero mencionar dos elementos de política pública importantes. Y por experiencia. Yo estuve en una comisión que desarrolló el Centro de Exportación e Inversiones cuando Intel, Dell querían venir al país para establecerse, basado en el hecho de que teníamos un parque cibernético que estaba formando a través del ITRA suficiente mano de obra. ¿Y por qué no vinieron? Ellos necesitaban 5.000 ingenieros Exactamente. para establecerse no tenemos. y no los Sí, tenían. pero lo buscamos. Porque, No lo podemos buscar porque nadie si- tiene un almacén Yo quiero mencionar esta de panes, es posible, Messi- pero no de Está seres bien, humanos. me cito. Ahora mismo nosotros producimos aproximadamente 500.000 profesionales, de los cuales la universidad que más gradúa es la UAS. Espera. Yo- ¿Qué tenemos? ¿Qué? Que anualmente Ahora 500.000 profesionales se No, forman. 500.000, no, Sí, no. la no. UAS solamente tiene 200.000. Estudiantes. No, Bueno, es perdón, estudiante, perdón, ahora estudiante. Tenemos Estudiante. 53 centros de educación superior Correcto. y 470.000 estudiantes. Correcto. Ok, Exacto. pero de Correcto. eso se graduará el 1, No, yo el quiero 2, decir el 3%. el porcentaje. Yo quiero decir porcentaje. El primer porcentaje, que es aproximadamente un 16%, se gradúa en negocios. El 14% se gradúa en educación. El 11% se gradúa en humanidades. El 12% en salud y en ingeniería aproximadamente el 8%. Y de esos profesionales básicamente son empleados que no están enfocados en la creación de emprendimientos e innovaciones. Entonces, Sí, tener... pero una pregunta que tú mismo puedes empezar a responder. De acuerdo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las matemáticas? Porque eso es todo. Porque, No. porque Al comienza... pensamiento lógico le tenemos miedo. A un aprendizaje y dominio ordenado del idioma y de saber comprender lo que leemos y de actuar en consecuencia. Analicemos eso. Claro, Sí, pero yo ahí entiendo que tiene que comienza- ver con el tipo tú de qué, empresas que Rafael. tenemos. Yo entiendo que el cuco principal es que no nos enseñan a pensar, no quieren enseñar, no quieren educar, que nosotros aprendamos de manera mecánica la fórmula, pero no de dónde viene, cuál es el objetivo de esa aritmética, de la matemática. No nos enseñan eso, Porque, no nos enseñan a porque pensar. con un PISA en el suelo, Sí. la prueba de la eficiencia y del desempeño en matemática, en física, en ciencia y en idioma Lectura tan bajo, comprensiva. podemos tener, estamos nosotros hablando de cosas realistas aquí hoy. Tenemos que Yo creo que hacer, sí, yo creo que sí, pero tenemos que reorientar algunas cosas. Lo primero que al niño debe de enseñarle es a pensar, porque si no nos enseñan a pensar, no vamos a poder digerir José, las demás. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que enfocarnos que eso es oferta y demanda. Exacto. Y tú sabes que cuando hay oferta hay demanda. Porque si, tú mencionaste también los call centers. Cuando no había call centers había tanta gente con el idioma. ¿Y por qué ahora todo el mundo habla inglés? Y todo el mundo puede hacerlo. Que Messi desarrolló Claro. un programa de Claro. inglés por inmersión La para misma atender estrategia. esa estrategia. Oferta y demanda, lo que tú Correcto, dices. correcto. Oferta pero y ¿y demanda. es tan grande la penetración de el inglés como segundo idioma o todavía aquí la mayor parte de la gente no sabe inglés? No, sí, es muy grande lo que se ha hecho. El cambio que se ha hecho es Sí, muy grande. pero en un Sí, segmento No, estoy de acuerdo de que- clase media alta. No, habido y no media creas, media. no crea, no. Baja No, también. Baja también. Y no solamente eso, se han atraído gente que vivía en Estados Unidos que han venido aquí por eso mismo, también a trabajar en E esa área. incluso- Pero usualmente, A otro pero, nivel. pero usualmente son deportados. No Pero- importa, pero una son estrategia vivían en que Estados podría Unidos. Yo no quise funcionar. decir eso para que no Sí. rebajarle el Sí, nivel. una- Hay que Estoy de defender acuerdo las contigo. damas, ustedes Claro. son tres. Yo diría también que aprovechando que el tiempo que una persona humanamente hablando puede trabajar en un call center son de 3 a 4 años,
en Sí, ese porque nivel, eso destruye. se pueden migrar a esos grandes talentos de personas que ya hablan inglés, tienen experiencia trabajando con el espectro Y con internacional, computadoras, porque a traen moverlos computadoras. a esta industria. O sea, yo puedo literalmente hacer una migración del personal que ya habla inglés perfectamente, a traerlos a desarrollarlos, en vez de tratar de desarrollar personas que definitivamente tendríamos que comenzar desde las matemáticas o comenzar 12 años atrás y ya estamos aquí. Podríamos comenzar con estas personas a ser intensivos en la parte de matemática, física y desarrollo químico para moverlos a ellos directamente a entender cuál es el beneficio, porque desde que tú le presentes a ese grupo de personas, mira, eso es lo que tú ganas el día de hoy, este es el estilo de vida que tú llevas hoy y esto es lo que lleva un ingeniero en espacios como Silicon Valley y otros países, tú haces la estrategia basado en eso, ubicas cuáles son esas personas y definitivamente vamos a tener talento desarrollado, que fue lo que no teníamos cuando vino esas grandes empresas. Si en ese momento hubiese venido esas grandes empresas como Adobe, que quería, en este caso era Oracle, que quería venir también en ese tiempo, Microsoft que vino, pero Microsoft vino y además trajo la parte de negocios. Si se quedó, pero solo negocio, ahí no hay un solo técnico. Reclamando, entonces, si hubiesen reclamando llegado, en todas las instituciones, donde quiera se aparecen. pero si hubiesen Ustedes llegado, me deben. claro, pero también en la parte de negocio, si hubiesen llegado como empresa a meter la parte técnica, no quedara un banco en este país con un técnico, no quedara ninguna aseguradora, no quedara ninguna empresa de telecomunicaciones, porque si yo vengo con los poderes a contratar ingenieros, yo me voy a secuestrar a tú el que está en el mercado porque son poquitos. Entonces luego van a tener que las empresas locales trabajar con lo que sobraba y no hay que sobrar mucho. Bueno, Sí, pero como hemos quiera, se hablado, genera. pero en Se algún genera. momento tenemos que sacar conclusiones. Claro. Y no sé cuántos minutos tenemos para las conclusiones. No importa, Sería- ellos editan y sacan lo Sí, lo no, mejor. no, pero digo yo, ¿qué piensan ustedes que deben concluir en esas fabulosas, interesantísimas presentaciones que ustedes han hecho? ¿En qué quieren concluir ustedes? A mí me gustaría concluir en 3 puntos importantes. El primero, estamos hablando de educación y ahora mismo el 4% que se da de educación es solo construcción de escuela y salario de profesores. Necesitamos educación de calidad y una reforma educativa. Que ese 4% es solo La salario de maestro y huelga y reclamo y entonces y construcción de escuela, y que era del presupuesto de obras públicas, que ahora se está utilizando como parte del 4%. Entonces tenemos que sincerar no se esa está política pública. de utilizando a educación. juicio suyo o tuyo el 4% para Hacia la crear calidad. contenido y calidad. Correcto. El segundo elemento, también de educación, en MESI, hemos invertido aproximadamente en 400.000 proyectos, en 400 proyectos, 54 millones de dólares en más de 10 años, en más de 15 años. Eso es nada. Eso es nada. Comparemos a Estados Unidos, que invierte 3.5%, y Corea, que estamos mencionando acá, que fue un milagro desde los 80, ¿verdad? Claro. 4.9%. América Latina, en promedio, no invierte ni el 1%. Real. Y ahí está México Sí, pero y Brasil República Dominicana. y el 60% de Su Brasil. conclusión sobre Y el tercer nosotros. punto, seguir impulsando la inversión extranjera directa, porque tenemos el clima y las condiciones para eso, pero necesitamos tener los técnicos para esa formación. Educación es fundamental en esta etapa. Yulisa. Mi conclusión es específica. Sentémonos como estamos acá en la mesa a conversar. Qué bueno que existe un programa como este que está trayendo este tema, porque no necesariamente los tomadores de decisiones, los creadores de leyes, hablan de tema tecnológico porque lo desconocen y se van a aprobar leyes si tú no sabes de eso. Entonces, al final del día, nuestros temas, lo que tienen que ver con tecnología, pasan desapercibidos a la hora de que se está implementando cualquier nuevo tipo de ley en la República Dominicana. Solamente se implementan, como pasó cuando se implementó la ley de vuelo de drones, cuando ya el problema está dado. Bien, entonces tenemos que sentar a las personas correctas, legisladores también en esa mesa, personas que estén claramente asesoradas para poder entender cuál es la envergadura de esto, porque si no tenemos a todos los actores en la misma mesa hablando el mismo idioma, vamos a caer en situaciones ya pasadas que ya no vale la pena ni recordar. Si no sentamos a las personas correctas desde ya, ahora, en este momento, vamos a seguir persiguiendo el sueño de convertirnos quizás en el país más cercano, que es Costa Rica, que logró un 6% de su PIB en esto, o de traer a esas grandes fábricas. Se va a quedar en solo Pero conversación. entiende adecuado, oportuno,
el dar este paso de este marco jurídico, estos decretos. Es obligatorio que lo demos. Si no es con la fabricación de semiconductores, es con la masificación de fábricas de software y que nos traigamos el negocio de la India para la República Dominicana. Hablamos mejor inglés que ellos. Seriamente. Sí, ¿verdad? Que la Sí. India sí. Porque No, pero la India a fue mí me colonia de llama- los Estados de a mí me llamó, Inglaterra. yo Se estaba formaron allí. interesado Thank you for your en call. conocer sobre la roca de fosfato y entré a una aplicación y me llamó un hindú y yo le dije, pero tú puedes hacer el esfuerzo de hablar de manera que yo te pueda entender. No. Y es muy difícil. Así es. Muy difícil. Pero nada, ¿estás tú de acuerdo de que el país tiene que seguir sembrando plátano y yuca? Seguir produciendo todo eso. Pero eso ya, si queremos una vida desarrollada, de pueblo moderno, viviendo este mundo de la singularidad, con eso no podemos mantenernos. Y yo Si quiero no hablar- queremos, a ver, para yo Sí, perdón. solamente cerrar, si no queremos una masificación de todas las personas de los pueblos viniendo a Santo Domingo, que ya no cabemos, ¿no? Tenemos que comenzar a implementar cosas dentro de las provincias. Pedernales es una opción, Mao, cualquiera de esas Monte áreas, Plata. para que las personas... No me dejes a Monte Monte Plata. Plata, yo soy de Monte Plata también. Mi Gonzalo, madre de Monte Plata, de Sabana bueno. Grande, Boyá. así Gonzalo que- de Monte Pero Plata. yo también. Entonces, si queremos desarrollar eso, hagamos que esos espacios las personas puedan trabajar de ahí, porque la única carrera del planeta que permite trabajo remoto, confiable, con buen salario y desarrollo social es la tecnología. Tú puedes tener una gente trabajando en Valverde Mao tranquilamente, ganando su dinero y sin necesidad de tener que venir a Santo Domingo a pagar Rafael, un... Yo Porque para- Yelisa se lo lleva todo. No, para acotar ahí, porque Me ya dieron prácticamente lo dijeron todo, es enfocar los esfuerzos en inversión en STEM, en educación en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, para nosotros poder sostener lo que nosotros hemos logrado en un futuro próximo. Ciertamente. Pero podemos seguir creyendo que pagarle 40,000 y 50,000 pesos a un maestro que tiene que investigar, que tiene que viajar y todo eso, así se puede. No, jamás. De hecho, el Pero eso maestro... es educación también y los factores económicos. Hay que invertir, ¿no? Hay que invertir. Exacto. Pero no se puede ir en salario todo. Acá yo estoy de acuerdo con lo que ha mencionado José Delio. O sea, la oferta y la demanda. Mientras más empresas contraten ese personal, más se eleva la demanda, porque se convierte en una escasez de personas con esa capacidad y la puja y la competitividad por darle buenos salarios y retenerlo implica elevar de forma Bueno, natural José. los Sí, mensajes. déjame explicar. Yo lo veo de otra manera. Lo que se necesita ahora mismo para desarrollar eso es que el presidente se involucre como se involucró Figueres. Creo que tenemos el presidente adecuado para que lo venda, porque es un problema de venta. Lo que sucedió ahí cuando las empresas no vinieron fue un problema de venta. Cuando tú no sabes venderlo, tú no te vendes. Hay empresas Yo voy que a- usted no puede tratarlas como la generalidad de las empresas. Así es. Porque son muy delicadas, muy sensitivas, se creen demasiado importantes y por cualquier cosa se van. Exacto. Quieren Entonces tú tienes condiciones, que hacerlo. Lo principal que ve una empresa, y se lo quiero mencionar, es la seriedad del presidente en hacerlo. Del sistema. Sí, pero cuando Porque digo por no eso, es solo una cuando ve el persona. presidente que es el vendedor, si él ve que el presidente es corrupto y que va a pedirle comisiones para instalarse, no se va a instalar. Entonces eso, y tú lo sabes. Y por le eso han lo menciono. pedido Y lo han pedido, comisiones. y lo han pedido. Entonces, por eso me lo dicen, no, es que en ese país no se puede instalar. Entonces, tenemos que tener un presidente como el que tenemos que no va a pedir comisiones. Un presidente que sepa venderlo. Porque yo me recuerdo cuando entré al Indotel, que me dijeron que República Dominicana era el tercer país de abajo para arriba. Haití, Nicaragua y República Dominicana lo más atrasados. Y cuando yo me senté, junté a los actores, hicimos las estadísticas, estamos en el quinto más adelantado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Tú tienes que saber venderte. Pero eso es que usted lo Claro. vendió así o Claro. qué, o No, qué es así. Porque era así. Porque el gobierno dominicano nunca había mandado las estadísticas. Exactamente. Y como no mandaba las estadísticas, lo mandaba a Codetel y Codetel me dijo, yo no mando la estadística del pentero, yo mando la mía nada más. Entonces, hay que saber venderse. Ya entendiste lo que quiere decir, hay que saber venderse. Claro. Si tú no sabes vender, tú no vas a traer Bueno, negocio. terminamos estas conclusiones, estas discusiones de las conclusiones. Sabiduría en vivo. Conclusión de tema. Sabiduría Popular. Esta es nuestra primera entrega como programa aquí en esta
nueva factura en este nuevo vestuario que exhibe la planta de televisión y de radio de República Dominicana, Radio Televisión Dominicana. Para nosotros va a ser un inmenso placer que ustedes nos acompañen cada domingo de 10 a 12 tratando temas fundamentales. Vamos, en la próxima entrega, vamos a analizar cómo nació la Internet. Un programa extraordinariamente importante. Y cómo se sostiene y cómo el país puede sacar todavía más ventaja de todo esto. También presentaremos la geopolítica. ¿En cuántos bloques de poder o de terror o de crecimiento económico se divide el mundo? ¿Es un mundo unipolar o un mundo multipolar? ¿Podrá Estados Unidos seguir dando órdenes en todo el mundo como acostumbraba hacerlo? ¿O ya China y otras naciones mostrarán tanto interés por los temas globales y ejercerán su presencia en todo el planeta? Este programa, Sabiduría Popular, nació para que ustedes nos acompañen y juntos aprendamos qué es el mundo en que vivimos.